La metodología cascada es probablemente la metodología con la cual la mayor parte de la gente en el mundo de la gestión de proyectos está familiarizada. Es una metodología, una forma de trabajo en donde nosotros definimos actividades de tal manera que las ejecutamos en el orden en el cual las hayamos planeado, de tal manera que consigamos un objetivo definido. ¿Ok? Esta manera de trabajar desprende ciertas premisas intrínsecas en su naturaleza. En primer lugar, usualmente se va a invertir tiempo al inicio del proyecto de tal manera que se puedan agarrar costos, como analizando bien y estudiando todo el alcance del proyecto, todas las posibles consideraciones que podrían ocurrir de tal manera que pues planifiquemos dichas actividades acorde a esto. ¿Ok? Otra premisa es que, bueno, todos los requerimientos, todos, digamos, los objetivos de nuestro proyecto se van a definir usualmente por adelantado, justamente también al inicio del proyecto. Y pues los cambios se dan, pero no se dan de manera tan fácil o tan práctica a veces a lo largo del proyecto. De a base de estas tres premisas, pues surgen dos problemas. A veces en ciertas naturalezas de proyectos, en ciertos rubros de proyectos, esta metodología puede resultar algo obsoleta frente a los desafíos actuales, frente a los entornos actuales en donde las cosas cambian y muy rápido y hay que identificar las oportunidades que van surgiendo y adaptarnos en torno a ellas, ¿no? Por ejemplo, en software, ¿no? En software es algo que es un poquito pesado utilizar una metodología cascada. Otro problema es que al ser una forma de trabajo en la cual se define todo lo que vamos a hacer al inicio, si es que el usuario o el cliente final del proyecto pues no se siente a gusto o pues lo que se está desarrollando en el proyecto no va en torno a lo que él esperaba o a lo que él le servía, pues es algo que va a chocar con el usuario porque finalmente se va a ejecutar todo un proyecto, digamos, de 6 meses, un año, y al final el producto del proyecto pues no va a ser exactamente lo que el usuario pues más le servía. Ok. Entonces, frente a todo esto es que surgen justamente las metodologías ágiles. En las metodologías ágiles, muy simple, pues nosotros vamos a desarrollar el producto final del proyecto a lo largo de iteraciones o sprints. Y en cada iteración vamos a seguir el siguiente proceso. Primero, pues se definen los requerimientos de lo que se quiere hacer, los requerimientos u objetivos para tal caso. Luego se planea qué es lo que se va a hacer en la iteración. Con eso nosotros vamos a tener un backlog o un listado de actividades, perdón, a ejecutar. Luego estas actividades se van a ejecutar justamente, a trabajar, ¿ok? Se va a realizar el trabajo planificado para esta iteración y luego este trabajo se valida, por ejemplo, con un usuario final, con un cliente, ¿no? De tal manera que pues podamos recoger retroalimentación a partir de este y pues esta información se incorpora para la siguiente iteración y pues así se sigue este proceso sprint tras sprint o iteración tras iteración. Y todo esto lo lleva a cabo tradicionalmente ciertos roles o actores en Ágil, que son, por ejemplo, el Product Owner, el Scrum Master o el equipo Ágil. Y todo eso, todos estos procesos y todas estas personas trabajan con el fin de ir incrementando el valor del producto en cada iteración. Siempre se va a ir trabajando y priorizando lo que más le sirva al usuario, al cliente, de tal manera que pues sea más valioso para él. Sin embargo, por más maravilloso que pueda sonar todo esto, las metodologías ágiles no son para todos, ¿ok? Hay ciertos rubros o naturalezas de proyectos en donde pues esta forma de pensar, esta forma de trabajar no es compatible simplemente. Por ejemplo, ¿qué pasa? En ágil nosotros siempre vamos a generar entregas incrementales a lo largo de cada sprint o iteración. De tal manera que lo que resulta al final de cada sprint o iteración es usable, es observable, es medible, ¿no? De tal manera que justamente podamos recopilar feedback. Esto se aplica muy bien en software, en donde al final de cada iteración, por ejemplo, tenemos un trocito del programa, ¿no? Una pantalla, dos pantallas cada vez, ¿no? Que podamos utilizar, pero esto no aplica, por ejemplo, en un edificio o en ciertas
proyectos de construcción, sobre todo, ¿no? No es posible siempre generar entregas incrementales. Y otro punto que es propio de Ágil y que no aplica para todos los tipos de proyectos es el desarrollo iterativo. Como vieron, en una iteración o en un sprint, siempre vamos a ejecutar el mismo proceso. Por ejemplo, en software clásicamente o tradicionalmente, en cada iteración, pues se diseña y luego se implementa. Se diseña, se implementa, se diseña y se implementa en cada iteración, pero eso no se podría hacer nuevamente en la construcción. No podemos diseñar un trocito del edificio, hacer el plano de un trocito para luego implementarlo y luego otro trocito, ¿no? En la construcción es distinto. Necesitamos tener todo el plano al inicio para pues irlo a ejecutar. Entonces, es otra característica de Agile que no nos permite aplicarlo en todos los proyectos. Otra manera de verlo al momento de decidir si es que queremos utilizar ágil de cascada, porque ok, tenemos estas dos maneras interesantes de trabajar, pero ¿cómo elegimos la que más nos conviene? ¿Ok? ¿Qué ocurre? En los proyectos tradicionalmente tenemos tres restricciones. Tenemos el costo, el tiempo y el alcance. Usualmente en los proyectos cascada nosotros vamos a tener, perdón, un tiempo fijo, un costo, perdón, un tiempo variable, un costo variable, pero un alcance fijo, ¿ok? De tal manera que pues se define el alcance al inicio del proyecto y se cumple este objetivo definido, así cueste lo que cueste en cierta medida, ¿no? Ya sea que nos tome tal vez un poco más de tiempo del estimado o el costo, pues puede ser un poquito más, ¿no? Pero nosotros debemos cumplir con el objetivo. En Ágil es distinto. Tenemos las mismas tres restricciones, pero usualmente el alcance es algo que puede variar. ¿Y por qué varía? Porque de iteración en iteración nosotros vamos a ir priorizando qué es lo que es más útil para el usuario, para el destinatario, digamos, del proyecto. Y pues con esta priorización vamos a ir abordando los puntos que sean más importantes. Y bajo este esquema, usualmente el tiempo y el costo son fijos. Nosotros tenemos recursos limitados para ejecutar algo, para obtener algo, ¿no? Y este algo es algo que vamos a ir perfilando a lo largo del proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos estas dos visiones, ¿no? Que de alguna manera sería interesante reconciliarlas y pues tomar las cositas buenas de cada una, ¿no? Porque ambas tienen sus beneficios. Algo que ocurre a veces en Ágil es que a los clientes o a la gente en realidad no le resulta muy atractiva la idea de tener tanta incertidumbre en torno a qué se va a hacer en el proyecto, ¿no? Sobre todo el cliente, ¿no? O sea, digamos que alguien nos contrata para ejecutar o para hacer un programa, para implementar un programa, y el que nosotros no le podamos dar siempre la certeza de que, ok, va a tener tal y tal y tal cosa, pues es algo que a mucha gente no, esa clase de riesgo no es para ellos, ¿no? En ciertas industrias no se pueden permitir esa clase de riesgos. Y es por eso que justamente sale el enfoque híbrido. ¿Y quién nos plantea el enfoque híbrido? Aquí yo voy a plantearlo con un proyecto de software muy, muy simple. Aquí no tenemos que ser ingenieros ni nada por el estilo para entender este ejemplo. Por ejemplo, en un proyecto híbrido nosotros vamos a definir fases en cascada. Por ejemplo, vamos a definir los requerimientos iniciales, un diseño inicial, pero luego la parte, digamos, fundamental o clave del proyecto la vamos a desarrollar de manera iterativa, de manera ágil. Por ejemplo, en la parte ágil, aquí nosotros vamos a hacer un diseño detallado, vamos a hacer el desarrollo y vamos a hacer pruebas para cada iteración. Iteración tras iteración, vamos a ejecutar estas tres actividades, digamos, ¿no? Y luego de que concluya nuestro apartado ágil del proyecto, vamos a, por ejemplo, continuar con una fase de pruebas y, bueno, más pruebas, ¿no? Pruebas propias de software que no es importante ahorita el detalle de estas. Entonces, eso es básicamente lo que nos plantea Agile, o sea, lo que nos plantea un modelo híbrido, ¿no? Tener ciertas fases en cascada que tienen sentido tenerlas en cascada y ciertas fases ágiles que tienen sentido tenerlas ágiles. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener a base de esta clase de metodología? En primer lugar, vamos a tener una notable reducción en ciertas fases. El levantamiento de requerimientos y el diseño inicial, por ejemplo, que vimos en la diapositiva anterior, no va a ser tan exhaustiva como lo es en un proyecto cascada y por ende vamos a poder completarlas antes, ¿no? Ya el detalle de esos, pues se ve en cada iteración. Justamente ya hablando de las iteraciones, pues acelera el desarrollo o la obtención de resultados
del proyecto, ya que al final de cada iteración vamos a tener un trocito del producto final del proyecto. Esto es mucho más ágil o es mucho más acelerado justamente respecto a un proyecto cascada, porque en un proyecto cascada tendremos que esperar al final del proyecto para pues ver finalmente el resultado final del mismo. Entonces vamos a tener aquí resultados antes que en un proyecto cascada. Luego tenemos, esto es algo que viene de Ágil, que vamos a poder utilizar y capitalizar la retroalimentación que podamos obtener del cliente y pues vamos a ser flexibles en cierta medida ante los cambios, ya que justamente en cada iteración nosotros vamos a ir repriorizando qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. Ahora, eso toma de Ágil, algo que toma de Cascada es que pues en esta forma de trabajar sí se contempla fechas límites y el presupuesto del proyecto, ¿no? Si bien lo que se trabaje en la fase ágil del proyecto va a ser medio incierto y se va a ir repriorizando, pues sí vamos a tener fechas límites como por ejemplo la fase de las pruebas o vamos a tener una fecha límite para hacer un alcance inicial del proyecto al inicio de este. Entonces eso es algo que pues va a traer más tranquilidad a justamente la clase de personas que no les gusta o con las cuales no son compatibles con esa clase de incertidumbre de qué se va a hacer y qué no se va a hacer y cuándo, ¿no? Y por otro lado, esto de tener fases estáticas o fijas, por ejemplo, al final para tener pruebas y en una fecha específica, pues nos va a ayudar a ajustarnos a cierta regulación. Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos trabajar en el Estado, es decir, con el gobierno de algunos países, pues estos países pueden tener regulación específica en torno a las fases de pruebas que puedan requerir algunos proyectos de software, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es respecto a algunos conceptos teóricos, ¿no? Ahora vamos a proceder a ver más o menos un ejemplo práctico en Seiforma, pero antes les quería comentar muy brevemente acerca de Seiforma. Seiforma es una empresa que pues tiene presencia en todo el mundo, ¿ok? Es una herramienta que ofrece, o una empresa que ofrece soluciones en gestión de proyectos desde el 82. Es una herramienta top en el Gartner Infotech. Cuenta con la certificación ISO 27001 en seguridad de la información y tiene 300.000 usuarios repartidos en todos los continentes. Am, Respecto a algunas empresas que utilizan Saiforma en el mundo, aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, en el ámbito industrial tenemos a Airbus o a Philips. En informática, por ejemplo, el departamento de TI de la NASA utiliza Saiforma para gestionar sus proyectos y algunas consultoras grandes como Price también utilizan Saiforma para llevar sus proyectos. Aquí en Latinoamérica también estamos muy presentes. En el apartado de servicios tenemos a Veolia en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, o Azur en Chile. Tenemos en el ámbito de la producción a los electrodomésticos Indurama de Colombia. Y en el sector público también estamos presentes. Por ejemplo, estamos presentes en el Ministerio del Ambiente aquí en Perú. Entonces, ahora vamos a revisar el caso práctico. Vamos a tener algunos involucrados. En primer lugar, vamos a tener estas son obviamente personas o personajes ficticios, ¿no? Vamos a tener a Daniela Malca, que va a ser una jefe de proyecto, ¿ok? Ella va a ser la responsable de crear el proyecto y de planificarlo y de hacerle el seguimiento, ¿ok? Luego vamos a tener a Sofía Caneva, que va a actuar como nuestro Product Owner. Ella va a ser la responsable de generar el backlog y de priorizar qué cosas se va a ejecutar en cada iteración. Y finalmente vamos a tener a Aaron Cole. Este va a ser un miembro del equipo del proyecto. Él va a ser responsable de ejecutar las actividades que pues Daniela o Sofía le planifiquen o le asignen. ¿Ok? Y vamos a llevar un proyecto muy, muy similar al que les mostré hace un momento. Vamos a tener ciertas fases en cascada. Vamos a tener el grueso de, digamos, de la implementación del proyecto bajo una metodología ágil y luego vamos a tener otras fases cascada más. Entonces, pasemos ahora a la herramienta. Yo estoy aquí, para esto esta herramienta es web, entonces se puede acceder a ella a través de cualquier navegador, en cualquier sistema operativo. Yo, por ejemplo, estoy en Mac utilizando Chrome, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede usar en Windows usando Firefox o el que ustedes prefieran en realidad.
Yo aquí estoy conectado como Daniela Malca. Yo aquí en la parte superior puedo ver las opciones o funciones o como Saiforma le llama espacios de trabajo que dispone mi perfil de usuario, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo trabajar en mi proyecto, puedo ver informes de carteras, puedo ver mis hojas de tiempo, ¿ok? Yo aquí estoy en trabajo, que es donde, por ejemplo, yo voy a planificar mi Gantt, pero ahora nos vamos a ir en realidad al espacio de administración, que es donde yo voy a proceder a crear mi proyecto. Y sí, por si acaso la grabación se las vamos a enviar luego por mail de la sesión, ¿ok? Si es que, pues, no sé, tienen que atender una llamada, pero les interesa mucho el tema, pues claro, pueden ver luego la grabación sin ningún problema. Luego les enviaremos un link al respecto. Entonces, yo voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ok? Voy a crear aquí, bueno, de esa forma podemos manejar casos de negocios, productos, programas y proyectos. En este caso voy a crear un proyecto y Saiforma también me da la chance de iniciar un proyecto desde una plantilla, desde otro ya existente o desde una carga de un archivo externo, ¿no? Pero en este caso voy a crearlo de cero. Entonces yo voy a ponerle un nombre. El ejemplo que vamos a hacer va a ser de una aplicación para pedidos de comida, así como lo es Rappi, Globo, Pedidos Ya, ¿no? Seguramente más de alguno ha visto estas aplicaciones o incluso usado. Entonces yo le voy a poner app de pedidos de comida. Yo le voy a poner un tipo. Aquí en Forma podemos manejar distintas tipologías de proyectos. Puede ser un desarrollo externo o interno. Por ejemplo, esto es algo que está definido aquí en la herramienta, pero se puede modificar, ¿no? La idea es que esto se adapte a la realidad de cualquier organización o empresa. Luego, nuevamente voy a elegir la cartera. Esto lo ha definido como que la persona que asignó las carteras a este Forma, pero es nuevamente full modificable, ¿no? Voy a elegir la cartera de TI interno. Voy a ahora seleccionar crear y definir. Ya con eso mi proyecto va a estar creado, ¿no? Ahora lo que me va a corresponder realizar es ya ingresar tal vez un poco más de información respecto a este. Entonces aquí estamos ya como que en el detalle del proyecto. Yo, por ejemplo, podría acá ponerle redactar una descripción para el proyecto. Yo aquí ya la tengo preparada para ahorrar tiempo y ahorrarme los errores de ortografía. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner más o menos el alcance que va a tener este, ¿ok? Puedo aquí en la parte superior editar el nombre, editar el identificador, que es como un código bajo el cual yo puedo identificar el proyecto, valga, valga la redundancia, puedo editar la cartera, ¿ok? Aquí puedo en la parte inferior definir a los interesados del proyecto. Si yo, por ejemplo, quiero eh, incluir en el desarrollo y en las actualizaciones del proyecto a mi product owner, es decir, a Sofía Canepa. Yo simplemente le doy clic ahí. Podría buscarlo en el listado, pero puedo también tipearlo y me va a aparecer aquí a Sofía Canepa y apenas se asigne del todo, me va a aparecer incluso su cara, ¿no? Entonces yo podría definir una persona más, pero lo vamos a dejar ahí. También salen algunos atributos estándares, ¿no? Como quién lo creó, cuándo lo creó. Puedo gestionar algunos permisos y también puedo definir, por ejemplo, cuándo inicia o cuándo va a iniciar el proyecto o qué calendario va a utilizar, ¿no? Por defecto, el calendario por defecto las actividades se van a planificar de lunes a viernes durante periodos de 8 horas, pero yo, por ejemplo, podría elegir todo el periodo, ¿no? Hay clases de proyectos que se ejecutan de lunes a viernes, como por ejemplo las mineras, ¿no? Entre otros. Pero bueno, yo voy a dejar eso ahí de momento. Y algo que sí voy a hacer es definir a mi equipo, es decir, a qué personas yo voy a incluir para ejecutar las actividades que voy a planificar en mi proyecto. Entonces aquí le voy a dar clic en añadir miembros del equipo. Yo aquí veo, digamos, las distintas ramas organizacionales de mi empresa, ¿ok? Es una empresa ficticia llamada Empresa Alfa. Y yo, por ejemplo, aquí tengo la rama de administración, de innovación y desarrollo, de TI. ¿Ok? Yo en este caso voy a elegir la subrama de desarrollo. Y una vez que le dé clic, voy a ver a todas las personas que están en esta área, ¿no? Yo podría elegirlas una por una, ¿no? O bien podría elegirlas todas con este check y ya con eso incluir a todas estas personas en mi proyecto. ¿Ok?
Es decir, luego ya con este equipo, yo ya luego puedo asignarles tareas luego. Entonces ya con eso definido, le voy a dar a aceptar. Entonces, una vez que hagamos eso y se haya guardado todo, vamos a tener aquí una pantalla en realidad muy idéntica a la que vimos recién. Esto va a actuar en cierta medida como un acta de constitución del proyecto. Lo que nosotros hacemos de empresa a empresa es personalizar este espacio de tal manera que sí considere todos los atributos o parámetros que la empresa necesite para realmente que esto le sirva como un acta de constitución del proyecto. ¿Ok? Pero bueno, ya con esto definido, algo que tal vez es importante de mencionar es que los proyectos aquí pueden tener un flujo de trabajo. Este es el flujo de trabajo que viene nativo en Forma, pero se puede configurar, ¿no? Por ejemplo, aquí el proyecto nace en nuevo, luego pasa en curso y se puede o bien suspender o completar o abandonar. Y aquí tengo en la parte inferior un historial con los últimos movimientos, ¿no? Y quién fue el responsable, cuándo lo hizo, si escribieron comentarios, etcétera. Entonces, ya con mi proyecto creado, vamos a irnos al espacio de trabajo llamado trabajo, valga la redundancia. Aquí, pues, yo voy a tener un Gantt en donde yo voy a poder ya planificar mi proyecto. Al lado izquierdo siempre vamos a tener un listado de todos los proyectos en donde Daniela Malca está involucrada o en todo caso tiene permiso para acceder. Yo siempre lo oculto porque así pues tengo más espacio para trabajar y así pues ustedes también pueden visualizar todo un poquito mejor. Entonces, ya en este espacio, como les dije, tenemos el Gantt o vamos a tener el Gantt del proyecto. A la izquierda tenemos un listado de actividades. En la parte centro vamos a tener el diagrama en sí de Gantt. Y a la derecha tenemos pues un menú que siempre nos va a mostrar información útil o opciones útiles dependiendo de qué tengamos seleccionado. Entonces yo aquí para crear mis actividades es muy simple. Simplemente pues aquí tipeo, por ejemplo, alcance inicial y puedo ir creando así mis actividades. Luego diseño, por ejemplo. Luego puedo crear otra que se llame implementación. Voy a hacer algo ultra simplificado. No voy a tener tanto tiempo en la creación en sí de las tareas, ¿no? De tal manera que pues podamos ganar tiempo y les muestro otras cosas tal vez un poquito más interesantes, ¿no? Yo luego aquí en el alcance inicial podría crear dos tareas subordinadas, ¿no? Es decir, tareas secundarias. En alcance inicial, por ejemplo, podríamos primero tener una entrevista con usuarios para, digamos, determinar qué es lo que queremos hacer para esta app de pedidos de comida y luego podemos hacer una tarea de análisis funcional. ¿Ok? Entonces ya con eso pues tengo unas cuantas tareas definidas. Yo lo siguiente que podría querer hacer es definirles ya una duración. Por ejemplo, que la entrevista con usuarios tome 3 semanas, es decir, 15 días útiles. Luego que el análisis funcional sea unas 2 semanas. Luego que el diseño sean unas 2 semanas más. Y la implementación me voy a tomar unas 8 semanas. O sea, ¿ok? O sea, 40 días. Luego lo siguiente que yo voy a querer hacer es vincularlas unas con otras. Aquí en Forma eso se hace muy fácil. Por ejemplo, aquí yo jalando de una tarea a otra con el mouse, creo ya un vínculo de inicio-fin. También hay vínculos de fin-fin, inicio-inicio, ¿no? Pero de momento esto es lo que nos sirve. Y luego puedo vincular mis siguientes actividades. Y así es como yo podría ir planificando el proyecto, ¿no? No voy a ser nada complejo, como les dije, solo para mostrar más o menos cómo funciona. Luego, lo siguiente que yo voy a querer hacer es ya definir qué personas van a intervenir en mi proyecto. Yo, por ejemplo, para la tarea de análisis funcional, yo en una de esas quiero asignar que voy a necesitar aquí un project manager, ¿no? Un jefe de proyecto para que lo supervise o para que, o tal vez él debe estar incluido en esta tarea, ¿no? Entonces voy a crear en este caso una asignación genérica. ¿Y qué es una asignación genérica? ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy en una etapa muy previa a mi proyecto y yo sé que necesito un project manager, yo en una de esas no sé quién va a ser específicamente. Yo no sé si va a ser Fernando, Juan o María, ¿ok? Yo sé que necesito uno, pero no sé quién va a ser.
Y yo luego, tal vez cuando ya esté por iniciar el proyecto, ya sé quién va a ser, sé que va a ser Fernando, por ejemplo, y ahí yo lo puedo ya completar y ya transformar mi asignación genérica en una nominativa. ¿Ok? Esa es la idea. Ya con esto nosotros podemos dejar marcado que vamos a necesitar tal recurso para esta actividad. Entonces, por ejemplo, en mi asignación genérica, yo voy a necesitar a alguien del área de desarrollo y con una ocupación de, por ejemplo, Project Manager, así como le mencioné, y lo voy a necesitar durante la duración de la tarea por 2 horas diarias. ¿Ok? Yo además podría poner que, por ejemplo, este Project Manager debe saber inglés y francés, porque resulta que hemos traído consultores franceses que tienen mucha experiencia en apps de pedidos de comida o algo por el estilo, ¿ok? Pero bueno, en este caso no lo voy a hacer. Ya con esto lo creo y con esto mi asignación genérica ya está creada, ¿ok? Yo luego, más adelante, si es que quisiera reemplazar esta asignación genérica por una nominativa, es decir, ya por una asignación con nombre y apellido, yo lo podría hacer muy simplemente, ¿ok? Con el botón de completar. Yo aquí, en lo que esa forma me va a mostrar, veo los recursos que cumplen con este filtro de Project Manager del área de desarrollo, ¿ok? En todo caso, si es que yo quisiera elegir a alguien más, yo podría desactivar estos filtros y ya con eso, pues, veo a todos los que pertenecen a mi equipo del proyecto. Yo en este caso, por ejemplo, puedo elegir a Sofía Caneva, digamos, ¿no? Solo por elegir a alguien. Eh, Aquí va a salir la asignación que va a tener en estos días. Yo aquí podría detectar si es que la persona ya está siendo sobreasignada para este periodo. En este caso no hay ningún problema, así que yo le voy a dar a aceptar. Y así yo podría continuar creando mi proyecto, ¿no? Creando sus actividades, sus asignaciones, ¿ok? Pero para avanzar un poquito más rápido, yo lo que voy a hacer es eliminar esto que he hecho y voy a insertar una plantilla, ¿ok? El concepto de plantillas en Siteforma y en general en la gestión de proyectos es súper importante porque nos permiten ahorrar tiempo al momento de planificar proyectos que pueden ser similares, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de software, mis proyectos pueden ser más o menos similares, pueden haber algunas tipologías, pero en sí, dentro de esas tipologías, los proyectos van a ser parecidos, ¿no? Entonces yo puedo aquí importar una plantilla, puedo aquí decidir qué aspectos se incluyen al momento de importar la plantilla. Si, por ejemplo, quiero incluir las asignaciones genéricas, las acciones, los entregables o los riesgos que puedan existir dentro de este, voy a decir que sí a todo. Entonces, le damos a aceptar y ya con eso voy a tener un proyecto ya casi ya cocinado, ¿no? Casi ya listo. Le damos aquí un momento para que cargue y ya con eso voy a tener todas mis actividades para mi proyecto. Es aquí, por ejemplo, tenemos tal cual como vimos en el PowerPoint, un proyecto de software con unas fases de requerimientos, de diseño, de implementación, ¿ok? Vemos aquí en el Gantt que ya hay asignaciones genéricas, ¿ok? Por ejemplo, algo interesante es que en esta plantilla se han incluido algunos entregables, ¿ok? Se han definido algunos entregables para el proyecto y yo aquí podría verlos. Yo, por ejemplo, vamos a ir aquí a la cuadrícula, que es como un tablero de los entregables que tenemos o que estaban incluidos en la plantilla, ¿no? Y yo voy a poder ver aquí, por ejemplo, distintos diagramas que han sido definidos o distintos documentos o pantallas o diseños, ¿no? Todo eso que se puede haber incorporado en diseño o en la planificación de la plantilla, pues lo voy a ver aquí. Algo pasa con mi Siteforma. Esto es un Siteforma igual de prueba, no es como suele ser, pero a ver, lo voy a actualizar rápidamente. Mm, 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 mm. Un segundo, por favor. Está un poquito lento. A ver, tal vez lo voy a ver aquí. Si es que yo le doy también clic a la tarea, puedo ver los objetos de trabajo y entre ellos los entregables que puedan estar asignados. Entonces, por ejemplo, para... em, bueno, ok, no importa. El punto es que se pueden incluir entregables
dentro de la plantilla. ¿Ok? Así como los entregables, podemos incluir también los riesgos que podrían estar existentes o que podrían estar presentes, mejor dicho, en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, hay una difícil comunicación con los interesados, hay un cambio en la regulación, ¿no? Yo, por ejemplo, podría seguir aumentando riesgos a partir de estos dos que están, pero ya estos son como los dos base, ¿no? Yo podría ver estos riesgos en una matriz de riesgos, ¿no? Según su gravedad y su probabilidad, y así saber cuál atacar, ¿no? Y eso es todo un tema muy, muy distinto en SafeForma, ¿no? La gestión de riesgos, pero está ahí presente, ¿no? Entonces, yo aquí como Daniela Malca, lo que podría querer hacer a continuación es tal vez perfeccionar o hacer mía esta plantilla. Es decir, ok, yo ya la importé, pero no va a ser exactamente así. Yo aquí podría ir cambiando, por ejemplo, las duraciones de las actividades, ¿no? O podría ya ir reemplazando las asignaciones genéricas por nominativas, es decir, con nombre y apellido, ¿no? Y todo lo que sea necesario para terminar con la planificación del proyecto. Ahora, en todo caso, yo lo que voy a hacer ahora es cambiar a una siguiente versión del proyecto, de tal manera que podamos avanzar un poquito más rápido. Yo aquí tengo como que varias copias del mismo proyecto, cada una con mayor avance, digamos, con mayor información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta versión yo ya tengo completadas todas las asignaciones, ya hay nombres y apellidos para cada actividad y nos vamos a ir, en este caso, al apartado ágil. Aquí yo voy a ver todas las cosas o los puntos ágiles de mi proyecto. Entonces, bueno, ahora no hay nada, porque no he creado nada aún, ¿no? Pero aquí en la parte superior voy a ver mis iteraciones, al lado izquierdo voy a ver los últimos movimientos o las últimas acciones que han ocurrido en mi proyecto, y aquí en la parte inferior, pues SafeForma me va a pedir definir ciertas características, ciertos atributos iniciales, ¿no? Por ejemplo, para mis backlogs, para mis actividades, qué prefijo quiero asignarles. Yo, por ejemplo, puedo poner app y también me pide una duración por defecto para las iteraciones. Yo le voy a poner 5 días, ¿no? Por ejemplo, por poner algo. Y ya, yo ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco en la estructura de mi proyecto, ¿ok? Para SafeForma, la estructura del proyecto son las iteraciones, lanzamientos, épicas y equipos. Entonces, yendo uno por uno, primero las iteraciones son justamente el periodo de tiempo en el cual yo voy a ejecutar algunas actividades o backlogs, de tal manera que yo pueda generar subproductos de mi proyecto. Entonces, de nombre le puedo poner iteración uno, pero aparte tengo muchos más atributos, ¿no? Puedo asignarle un equipo en particular, un responsable, una descripción, una duración en particular, muchos, muchos atributos que de momento no vamos a ver, ¿ok? Vamos a ir poco a poco. De igual manera con lanzamientos, ¿ok? Aquí en SafeForma nosotros podemos gestionar lanzamientos, es decir, son como liberaciones de lo que se ha ido trabajando hasta un punto determinado, de tal manera que con esto que se libera del proyecto, pues los usuarios pueden acceder a esto y usarlo, y así se recopila feedback, ¿no? Como un beta release, por ejemplo. Luego tenemos también las épicas, que son como conjuntos de elementos de backlog que operan con un objetivo en particular, ¿ok? Con un objetivo en común. Y luego tenemos los equipos, que son conjuntos de personas, ¿no? Voy a crear uno. Yo, por ejemplo, puedo poner aquí un nombre al equipo de equipo de desarrollo, ¿ok? Puedo poner una descripción, puedo poner un jefe, es decir, quién está a cargo de este equipo. Por ejemplo, vamos a poner a Anderson Paul. Y luego puedo añadir gente a este equipo, ¿no? A este subequipo en mi proyecto. Puedo tener varios equipos en mi proyecto. Por ejemplo, vamos a elegir a esas 4 personas. Yo, una vez que las importo, voy a definir cuántos puntos de historia pueden atender por iteración, de tal manera que yo sé luego cómo planificar mi iteración o las cosas que voy a hacer en una iteración según la capacidad de mi equipo. ¿Ok? Y esa es básicamente la idea. Yo ahora voy a saltar nuevamente a un proyecto con un poquito más de avance, la versión 2, ¿ok? En donde aquí yo ya tengo toda la estructura de mi proyecto, ¿ok? Tengo aquí 4 iteraciones. Si me voy nuevamente a estructura, vamos a ver que, ok, tengo 5 iteraciones. Tengo aquí 2 lanzamientos, un alpha release y un beta release. Tengo épicas, ¿ok?
programa de fidelización, realizar un pedido, son como los grandes módulos del proyecto, lo podemos ver así, ¿no? Los grandes módulos de la app. Y tengo un equipo de trabajo también, ¿ok? Entonces, ya con todo eso creado, lo siguiente que voy a hacer es incorporar estas iteraciones, digamos, ámbitos ágiles del proyecto en mi Gantt, que hasta ahorita está aparentemente full cascada, ¿no? Entonces aquí forma a la derecha me va a advertir que respecto a la sincronización con los aspectos ágiles del proyecto existen dos problemas. Me dice que ni las iteraciones ni los lanzamientos han sido todavía incluidos en el Gantt. O sea, yo no tengo que acordarme de eso, forma siempre me lo va a decir, ¿no? Así que el jefe de proyecto puede ir un poquito más despreocupado en torno a eso a lo largo de su trabajo, ¿no? Al momento de planificar proyectos. Entonces, en este caso voy a importar las iteraciones, voy a importar todas las iteraciones, las voy a insertar como una tarea secundaria en una tarea que yo elija. Por ejemplo, en la implementación voy a ponerlas. Aquí quizá forma me está preguntando si es que quiero importar estas o las personas que estaban asignadas a estas iteraciones. Le voy a decir que sí. Y ya con eso, pues vamos a tener las iteraciones en el Gantt. Aquí apenas termina de cargar, pues vamos a tener nuestras 5 iteraciones aquí en el Gantt. Son importantes de desorden, pero eso no es problema. Los puedo ir ordenando muy rápidamente. Ok, bueno, aquí las podemos ir ordenando, pero es ese básicamente la idea, ¿no? Ya tenemos las iteraciones importadas. Lo siguiente que vamos a querer hacer es capturar una línea base de nuestro proyecto, ¿ok? Las líneas bases en gestión de proyectos significan o representan la planificación original de nuestro proyecto. De tal manera que cuando lo estamos ejecutando, pues nosotros podemos compararnos a la línea base, compararnos a cómo deberíamos ir y con eso pues tomar acciones, ¿no? Si es que vamos atrasados, pues podemos tal vez analizar la posibilidad de incluir más recursos, de tal manera que podamos avanzar más rápido, ¿no? Y así, pues, completar nuestros objetivos a tiempo. Entonces, ahora voy a mostrarles cómo quedaría el proyecto. ¿Ok? Aquí ya están con las interacciones ordenadas y también con los lanzamientos o los release incorporados en el Gantt. Y ahora voy a proceder a publicar el proyecto. ¿Ok? Aquí tampoco está la línea base. Ok, voy a guardar la línea base muy rápidamente. Aquí de esa forma podemos guardar varias líneas base, de tal manera que podamos tener como que distintas capturas de cómo estaba nuestro proyecto en algún punto del tiempo, ¿no? Las podemos ver aquí de color morado y eso es súper útil porque si es que hay un desfase luego, pues podemos detectarlo al toque de manera visual muy, muy rápida y fácil. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar con mi otro usuario, con Sofía Caneva, con mi Product Owner, porque ya el proyecto está planificado, ¿no? Al menos la parte cascada, y va a ser ella la responsable de trabajar en la parte de ágil del proyecto y específicamente creando el backlog. Entonces, nos vamos a ir al 2 en realidad, aquí, y voy a irme al apartado ágil del proyecto. ¿Ok? Aquí ya tenemos las iteraciones creadas y lo que voy a hacer aquí es crear uno o dos elementos de backlog. Ahora, respecto a la creación de elementos de backlog, acá en SafeForma tenemos muchos parámetros, muchos atributos que pueden existir, pero la idea es siempre que las organizaciones usen aquellos que les sean útiles, ¿no? De partida, el nombre, bueno, eso de cajón, o sea, claro que todo el mundo va a querer utilizar. Por ejemplo, le puedo poner nombre, puedo crear un backlog que sea pedir o visualizar restaurantes cerca al usuario, visualizar. Yo aquí le puedo asignar un tipo, ¿ok? Existen tipologías de historia de usuario, puede ser una historia, un defecto, una tarea o un asunto. Puedo asignarle un equipo responsable, puedo asignarle un valor de negocio, una prioridad, por ejemplo, alta, ¿ok?
Puedo además darle puntos de historia. Estos puntos representan cuán complejo, cuánto esfuerzo va a requerir por parte del equipo de implementar, ¿ok? O de trabajar. Yo, por ejemplo, le puedo poner 10 puntos, ¿ok? Y así puedo seguir definiendo el elemento de backlog. Puedo ponerle una descripción. Aquí puedo poner específicamente en qué consiste este backlog. Puedo asignarle un responsable, una iteración desde aquí. Puedo asignarle, por ejemplo, criterios de aceptación o puedo poner juntos. Es decir, hay muchas cosas que yo puedo hacer aquí, ¿ok? Pero si me detengo a mostrar todo, en verdad no vamos a acabar nunca y no ese es el punto tampoco, ¿ok? Entonces ya con eso le voy a dar a aceptar y ya con eso mi backlog va a estar creado. Ahora, aquí Sofía Canepa, nuestro Product Owner, seguiría simplemente creando los elementos de backlog. Yo aquí tengo otro proyecto con muchos proyectos de perdón, con muchos backlogs ya creados. ¿Ok? Aquí veo las tarjetitas, pero también puedo verlo aquí. Lo vamos a ver como un tablero. A veces es un poquito más simple ver así cuando tenemos muchos. ¿Ok? Entonces ya tengo todos mis elementos de backlogs, tienen un valor de negocio, tienen punto de historias, todos pertenecen a una épica, ¿ok? Ya tengo aquí lo que se llama el product backlog, es decir, el backlog de todo mi proyecto. Entonces, yo lo que voy a querer hacer ahora es planificar mi primera iteración, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir a mi iteración número 1 y aquí pues si yo me voy al resumen, por ejemplo, voy a ver qué personas están incluidas en esta iteración. ¿Ok? Aquí, bueno, vemos a los que pertenecen al equipo asignado a esta iteración y vemos que no hay nada aún. Y eso es justamente lo que vamos a asignar ahora. Entonces, si es que yo me voy aquí a backlog, voy a ver en la parte inferior el backlog que existe para el proyecto, es decir, todo el backlog que no se ha asignado aún. Y yo de estos backlogs voy a escoger aquellos que yo quiera incorporar en mi iteración número 1. Yo, por ejemplo, podría incorporar el backlog de ingresar una nueva dirección, ¿ok? Eso es como clave, eso es algo que voy a querer hacer en la primera iteración. Por ejemplo, quiero ver restaurantes según mi elección, ¿ok? Y a medida que vaya agregándolos, vamos a ver algo interesante. Van a incrementarse los puntos de historias que yo tengo ahorita para la iteración y voy a poder ver al costado los puntos de historia que mi equipo pueda atender para esta iteración. Ya con eso, pues, puedo hacer una asignación o una planificación un poquito más concienzuda e informada, ¿no? Porque no voy a planificar ni más ni menos de lo que mi equipo pueda atender. Entonces también puedo incluir enviar pedido a restaurante. Vamos a ver que de 10 va a saltar a 16. Es decir, voy a incluir unos cuantos más al azar. Vamos a ver cómo los puntos van a ir aumentando. Y por ejemplo, vamos a añadir un par más, tal vez 43. Mira, aquí Seiforma me dice que estoy al 98% de los puntos, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, asignara uno más, ya estaría al 49. Esto se pone de color rojo, así como alerta. Estoy al 111%. Entonces ya ahí mejor digo, no, mejor quitemos uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a quitar este de 7 y voy a ahí quedar un poquito más cerca de los 44 puntos. Mira, justo en los 44. Y así es como yo puedo planificar mi iteración. Entonces, ahora ya con esa iteración planificada, ¿no? Ya podríamos comenzar a ejecutar el proyecto y también la iteración. Para eso vamos a saltar a una siguiente versión en el proyecto, que es una versión que ya tiene bastantes avances, ¿ok? De partida vemos que, por ejemplo, la iteración 1 y 2 ya se han avanzado, o sea, ya se han completado, mejor dicho, la iteración 3 ya está bastante avanzada. Si es que yo me voy al Gantt, vamos a ver cómo va el proyecto en términos de todas sus actividades y fases, no solo cascada. Vemos acá que, por ejemplo, tenemos que la definición de requerimientos y especificaciones y el diseño inicial ya están completados, ¿ok? Y justamente vamos en la iteración número 3. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es revisar específicamente qué es lo que falta para mi iteración número 3. Entonces, yo puedo, bueno, aquí veo el diagrama de avance de la iteración o el Barnard chart, como también se le conoce.
pero en este caso voy a ver al backlog restante de la iteración, es decir, qué es lo que falta por ejecutar. Y ajá, veo que aún falta ejecutar uno que se llama ver ubicación del pedido. Si yo le doy clic, puedo ver todo el detalle del backlog. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos su descripción y veo que está asignado a Aaron Cole. Entonces yo ya sé a quién jalarle las orejas ahora, ¿no? Entonces voy a dejar esto hasta acá y voy a proceder a cambiar de usuario nuevamente a Aaron Cole. ¿Ok? Aaron Cole, recordemos que es un miembro del equipo, ¿ok? Es un recurso en el proyecto. Y Aaron Cole, como funge otro rol en el proyecto y en sí en la organización, pues tiene un perfil totalmente distinto. No tiene tantas opciones aquí en la parte superior. Simplemente tiene espacio de trabajo que le van a permitir ver a qué cosa fue asignado y que le va a permitir reportar el trabajo que ha realizado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una sección, él va a poder ver una sección de noticias en donde hay noticias de la organización, va a poder ver un resumen de lo que él ha sido asignado para el próximo tiempo, va a poder llenar las hojas de tiempo de las actividades a las cuales se le ha asignado. Y lo que nos importa es ver o actualizar el estado de ese backlog que a él le quedaba y que tenía asignado. Entonces, nos vamos a situar aquí en el proyecto para la app del pedido de comida. Vamos a esconder esto y justamente vemos que él ve sus elementos de backlog restantes. Está este backlog, pero vamos a ir al panel, vamos a ir al Kanban de esta iteración. ¿Ok? Aquí en este espacio lo va a poder ver justamente como un Kanban, como un tablero de las actividades que tiene asignadas y sus estados. ¿Ok? Cada columna aquí representa un estado del backlog. Yo como estoy conectado como Aaron Cole, veo mis backlogs, los backlogs que tiene asignado Aaron Cole. Pero por ejemplo, si yo quisiera eliminar el filtro y ver todos, pues lo puedo hacer y así voy a ver todos los elementos de backlogs y digo ahora, oh, qué vergüenza, solo yo falto terminar mi trabajo. Entonces, bueno, vamos a volver a activar el filtro y vamos a darle clic aquí al detalle del backlog. Digamos, vamos a hacer como si fuéramos Aaron Cole, ¿no? Vamos a revisar la descripción del elemento de backlog. Como usuario quiero poder visualizar la ubicación en tiempo real de mi pedido. Vemos que hay aquí una lista de subactividades. Veo que la última que faltaba era ubicar un ping en mapa con la posición recibida de la partida. Eso ya lo completé, así que lo voy a marcar. ¿Y qué más tenemos aquí? Vemos que este backlog dependía de otro que ya está completado. Se completó una iteración anterior. Vemos aquí los criterios de aceptación del elemento de backlog, es decir, bajo qué parámetros este backlog va a considerarse como completado. Veo que lo cumple, entonces está todo bien. Ya cuando veo que en verdad he cumplido con lo que se me ha planificado, yo simplemente arrastro la tarjetita al estado de completado. Aquí puedo añadir comentarios como, por ejemplo, no sé, perdón por la demora, por ejemplo, ¿no? Pero aquí podrían haber toda clase de observaciones o comentarios que uno quiera incluir cuando uno hace un cambio de estado del elemento de backlog, ¿no? Ya con eso va a estar completado, ¿no? Yo ahora voy a regresar con mi Product Owner, ¿ok? Voy a ir aquí al apartado ágil nuevamente y veo que ya no hay elementos de backlogs restantes. ¿Ok? Entonces a mi iteración 3 yo simplemente la voy a completar porque ya he terminado todo lo que tenía que hacer. Ya una vez hecho eso, pues Daniela Malca, que era nuestra jefe de proyecto, va a poder ver aquí en el Gantt, vamos a ir a la misma versión, va a poder ver en el Gantt del proyecto eh, que ahora que la iteración se ha completado, pues aquí en el apartado de sincronización ágil me va a notificar si hay forma de que existe una iteración como completada y que pues actualice aquí su correlativo en el Gantt. Entonces eso es lo que precisamente voy a hacer ahora. Simplemente con mi mouse puedo desplazar el porcentaje de completado, ¿no? La parte completada de la tarea y ya lo marqué todo como completado.
ya no tengo ningún tema con la sincronización ágil, así que ya he actualizado el estado de mi proyecto. Yo lo siguiente que podría querer hacer es generar un informe, un reporte ante mis superiores. Digamos que eso es algo que en las organizaciones se puede hacer una vez por semana, una vez cada 2 semanas, ¿no? Entonces voy a irme aquí al informe de estado, donde yo voy a informar, digamos, lo último que ha pasado en mi proyecto. Entonces puedo crear un nuevo informe. Aquí yo le puedo dar un nombre, por ejemplo, informe o cierre, iteración 3. Y le voy a dar clic en nuevo informe. Aquí vamos a ver algunos campos que yo puedo alterar, ¿no? Que van a reflejar cómo va el proyecto. Por ejemplo, podemos decir que en alcance vamos bien, en tiempo bien, pero el costo no tanto, ¿no? Esto es un indicador subjetivo que igual se acompaña de todos los indicadores objetivos que existen en el proyecto, ¿no? Que se extraen justamente del Gantt, ¿ok? Esto es como que para complementar la parte numérica que podríamos querer también ver, ¿ok? Puedo aquí registrar los eventos importantes. Por ejemplo, se cerró exitosamente la iteración 3 del proyecto. Y luego aquí en la parte de puntos por discutir, puedo decir, procederemos la próxima semana, por ejemplo, a planificar la iteración 4. ¿Ok? Y ya, yo con eso puedo enviar mi informe y ya con eso está como que mis superiores van a estar ya como que informados respecto a cómo va el proyecto. Y ya para cerrar, voy a mostrarles algunos informes que justamente la dirección podría ver en torno a los proyectos. ¿Ok? Muy brevemente, ya sé que estamos con la hora. Por ejemplo, si me voy a los informes de carteras, aquí, por ejemplo, la PMO puede ver todas las carteras de la organización. Por ejemplo, vamos a seleccionar la de TI interno. Aquí vamos a tener como una visión de bosque de los proyectos que existen. Puedo ver los proyectos por tipo, por estado. Podría ver justamente también los informes o los últimos informes que se han enviado para los proyectos de mi cartera. ¿Ok? Por aquí va a estar el que yo he creado justamente, el de ha pedido para comida. Creo que me lo pasé. Sí, estaba ahí, ¿no? Luego también otra cosa interesante es que podemos ver la hoja de ruta de la cartera. Es decir, puedo ver todos los proyectos y ver cómo van en el tiempo, ¿no? La sección verde representan cuántos han completado y la gris lo que falta por completar. Y si puedo ver, pues, cómo va la situación de mis proyectos. Y otro informe interesante es el de fases y puntos de revisión, en donde aquí nosotros esto es como una herramienta visual para ver cómo van nuestros proyectos. Podemos ver de un vistazo si es que nuestros proyectos van bien, van mal, ¿no? Estos símbolos representan fases o puntos de revisión y los colores representan si se han completado o no a tiempo, ¿no? Entonces ya con estos simbolitos yo puedo ver si es que mi proyecto va bien. Por ejemplo, aquí podemos ver de que estos dos amarillos representan que esto se completó, pero retrasado, pero los siguientes dos sí se completaron a tiempo. ¿Ok?